¿Alguna vez has dicho o hecho algo malo por impulso y luego te arrepentiste? Y una vez que el daño estaba hecho y la persona involucrada resultó herida, no podías enterrar tu vergüenza lo suficientemente rápido y comenzaste a preguntarte, ¿por qué dije eso? Experimentando una horrible sensación de frustración. Es ese ¿por qué? La pregunta que nos indica la presencia de un punto ciego. Y aunque el motivo de tu reacción pudo haber sido obvio e incluso justificado, la falta de control que tenías en ese momento delata la existencia de una persona diferente acechando debajo de la imagen que cuidadosamente habías construido acerca de quién sos. Si esta persona te llama la atención, felicidades, acabas de conocer a tu yo sombra. Antes de comenzar a trabajar con tu sombra, necesitas saber dónde encontrarla. Recordá, tus aspectos oscuros son aquellos que has enterrado profundamente en tu mente inconsciente, por lo que vas a necesitar crear una especie de mapa del tesoro psicológico para desenterrarlos. Tu sombra es algo muy complicado y ha tenido años para aprender cuál es la mejor manera de esconderse de vos. Sin embargo, la sombra no se esconde para irritarte, se esconde para protegerte. Cada pensamiento o comportamiento en la sombra rodea un núcleo de dolor dentro tuyo. Todos tus traumas, miedos, humillaciones, momentos de rechazo, situaciones donde te sentiste abandonado, que te dejaron de lado, forman pequeños mundos enterrados bajo capas de comportamientos reaccionarios en vos. La suma de esos mundos reprimidos es tu sombra, un universo entero dentro de nosotros que aún tenemos que explorar. Así como el espacio es perfectamente oscuro, nuestra mente inconsciente también lo es. El concepto de sombra fue acuñado por primera vez por el psiquiatra suizo Carl Jung, que describe aquellos aspectos de la personalidad que elegimos rechazar y reprimir. Por una razón u otra, todos tenemos partes de nosotros mismos que no nos gustan o que creemos que a la sociedad no le va a gustar, por lo que empujamos esas partes hacia nuestra psique inconsciente. Esa colección de aspectos reprimidos de nuestra identidad es a lo que Jung se refirió como nuestro yo sombra. En lugar de afrontar algo que no nos gusta, nuestra mente finge que no existe. Impulsos agresivos, imágenes mentales tabú, experiencias vergonzosas, deseos sexuales inaceptables, impulsos inmorales, miedos, deseos irracionales. Son algunos ejemplos de aspectos oscuros que todas las personas contenemos, pero no admitimos que tenemos. Ahora, ¿cómo se origina el yo sombra? Desde pequeños nos enseñan que ciertos comportamientos, patrones emocionales, deseos sexuales, elecciones de estilo de vida son inapropiados. Los humanos somos criaturas sociales y lo último que queremos es ser rechazados o por nuestra familia o por nuestra sociedad. Entonces, para evitar esa exclusión, hacemos lo que sea necesario para encajar. En nuestra infancia es donde comenzamos a entender dónde está la línea entre lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Y nos pasamos el resto de nuestra vida tratando de seguirlo. Cuando cruzamos esa línea, sufrimos el dolor de la reacción de los demás. Ahí es donde la gente nos juzga, nos condena, chismea sobre nosotros y las emociones desagradables que acompañan a esa experiencia pueden volverse rápidamente abrumadoras. La única manera de escapar de ese dolor recurrente es enmascararlo. Entonces nos contamos historias sobre quiénes somos
quiénes no somos y qué nunca haríamos para protegernos de sufrir las consecuencias de ser un excluido. En última instancia, creemos estas historias que nos contamos y una vez que desarrollamos esa creencia firme, inconscientemente descartamos cualquier otra información que la contradiga. La sombra de cada uno de nosotros se desarrolla en la infancia. Para llegar a un acuerdo con nuestra sombra, debemos reflexionar sobre nuestras experiencias y encontrar lo que ha sido reprimido. Muchas veces hemos sido ridiculizados por nuestros padres o por algún familiar exponiendo alguna travesura que no queríamos que fuera expuesta, pero que a ellos les resultaba graciosa. No lo hicieron de malos, simplemente no conocían esta información, por lo tanto eran ignorantes del resultado de esas exposiciones. Hoy vemos muchas situaciones donde ridiculizan a los niños en videos que se vuelven virales y son los mismos padres quienes originan sombras enormes en sus hijos por el hecho de conformar a sus propios egos. También surgen sombras cuando vivimos situaciones de rechazo, la burla de nuestros pares en la escuela, la burla de algún profesor delante de nuestros compañeros, o cuando vivimos situaciones de abandono, de exclusión e injusticia. Pero, ¿cómo podemos identificar el comportamiento de nuestra sombra? Ver en los demás lo que no admitimos que también está dentro de nosotros es lo que Jung llama proyección. Ver la sombra dentro de nosotros es extremadamente difícil, pero somos muy buenos para ver rasgos de sombras indeseables en los demás, y a decir verdad, nos deleitamos con ello. Nos encanta resaltar las cualidades desagradables de los otros, nos encanta chismorrear, humillar, formar grupos internos y excluir a otros de ese grupo. Siéntense en cualquier escuela o en cualquier entorno laboral, miren los reality shows y verán esto en juego. La proyección nos ayuda a ver nuestra oscuridad en los demás. Una forma en que todos experimentamos esta dicotomía entre rechazo y proyección, por ejemplo, es cuando nos cuesta admitir que estamos equivocados. La mayoría de las personas odian admitir cuando se equivocan porque hacerlo va acompañado de emociones incómodas como la culpa, la inhibición y la vergüenza. Por lo tanto, en lugar de afrontar la posibilidad de estar equivocados, las personas suelen hacer todo lo posible para demostrarse a sí mismas y a los demás que tienen razón, incluso si esto significa herir a otra persona. La ira irracional es otra de las indicaciones más comunes de que tu sombra se está activando. Cuando te enojas mucho rápidamente o criticas de manera furiosa a alguien o arremetes agresivamente antes de pensar en una situación. Es posible que más tarde te des cuenta de la irracionalidad de tu enojo o de tus acciones, pero aún así no podés deshacerte del sentimiento de enojo, por lo tanto no podés aceptar lo que hiciste. La culpa es otra emoción compleja de desentrañar. La famosa señora culpa es la pesadilla de la psique occidental. Bastante seguido nos sentimos culpables por cosas de las que no deberíamos sentirnos culpables, mientras ignoramos la culpa que sí deberíamos sentir cuando dañamos a los demás. La culpa en Occidente está internalizada culturalmente porque compartimos una sombra colectiva que viene de generaciones de condicionamiento. El haber nacido con el pecado original inserto ha generado sombras gigantescas en la mente de muchas personas que no logran convivir de manera amable ni con su sexualidad, ni logran aceptarse plenamente. Viven dentro de culpas colectivas y autodesprecio que han trascendido sus orígenes religiosos generación tras generación. El miedo o la ansiedad son emociones que la sombra contiene con nuestros instintos de supervivencia.
Cuando nos sentimos amenazados, la sombra asoma la cabeza lista para saltar en nuestra defensa. También están los pensamientos oscuros. ¿Alguna vez has tenido un fuerte deseo de darle un puñetazo a alguien en la cara? ¿O alguna vez has imaginado que le suceden cosas horribles a alguien que te ha hecho daño? Quizás te hayas despertado de sueños violentos o has salido de un sueño en el que imaginabas escenarios inquietantes. La verdad es que todos tenemos pensamientos oscuros en alguna ocasión y su presencia en nuestra mente es una señal de que nuestras sombras están vivitas y coleando. Las conductas impulsivas suelen ser también características de nuestra sombra. Esta característica se ve muy seguido sobre todo en la fila de las cajas de los supermercados. Cuando alguien pierde el control y sin filtros maltrata al cajero, impone su poder frente a una persona que está imposibilitada para defenderse porque puede perder su trabajo. Actuar o hablar por impulso significa que tu sombra saltó y tomó el volante por un momento, simplemente para complacer a tu ego de ser más poderoso. Como personas educadas, modernas y despiertas, se supone que no debemos odiar a nada ni a nadie. Pero entre vos y yo siempre hay una persona que no soportamos en absoluto. Todo en ellos nos pone nerviosos y probablemente ni siquiera sepamos el porqué. En realidad, nunca nos han hecho nada malo, pero hay algo en ellos que nos hace rechinar todos los engranajes. Lamento informarte que en este caso estás frente al espejo de tu propia sombra. El comportamiento obsesivo también te habla de tu sombra. ¿Sos de esas personas que necesita que las cosas se hagan de una manera en particular? ¿Te gusta microgestionar a los demás? ¿Sos de esos que siempre tienen que saber qué hacen las otras personas en todo momento? ¿Te pones en modo acosador cuando estás enamorado de alguien? Todos estos impulsos se reducen a una necesidad obsesiva, la necesidad de controlar, y la obsesión es el reino de las sombras. Te acabo de presentar algunos de los escenarios más comunes en los que aparece tu sombra, para que puedas identificarlas de algún modo y empezar así a tratar de gestionarlas. Seguramente te estarás preguntando si se puede ser una buena persona y aún así tener un lado oscuro. Y la respuesta es, claro que sí, es lo que somos, es lo que nos hace humanos. Además, Carl Jung dice que todos tenemos un monstruo dormido en nuestra mente al cual tenemos que aprender a domar antes que despierte. La solución que nos propone Jung es que el individuo se someta a un trabajo con la sombra. Lo que reprimimos no desaparece, sigue vivo en el inconsciente y a pesar de lo que nuestro ego quiera hacernos creer, la mente inconsciente es la que realmente dirige el juego. Por eso tenemos que aprender a reconocer nuestras partes oscuras para poder gestionarlas cuando opten por liberarse. ¿Podemos entonces liberarnos de la sombra? Sí, siempre y cuando tomemos conciencia cuando la sombra habla o acciona por nosotros. Te dejo un ejemplo que lo ilustra mejor. Un empleado que muestra buena cara en su trabajo tiene un jefe muy autoritario que le grita y lo humilla continuamente, pero él piensa que tiene que aguantarlo porque es su trabajo. Al terminar su jornada laboral y llegar a casa, se encuentra con un objeto en mitad del pasillo con el cual tropieza y entonces le grita desaforadamente a su pareja que tiene la casa muy desordenada. Esta reacción que él tuvo es la sombra trasladando la injusticia en la persona equivocada. Por lo tanto, todos los aspectos reprimidos tarde o temprano se acaban manifestando de forma inadecuada en nuestras vidas, generándonos efectos nocivos para nuestra salud mental y lastimando nuestras relaciones.
El trabajo de la sombra, entonces, es el proceso de hacer consciente el inconsciente. Al hacerlo, tomamos conciencia de nuestros impulsos inconscientes y luego podemos elegir si actuar en consecuencia y cómo hacerlo. Comenzamos este proceso cuando damos un paso atrás de nuestros patrones normales de comportamiento y observamos lo que sucede dentro de nosotros. La meditación es una excelente manera de desarrollar esta capacidad de alejarnos de nosotros mismos, con el objetivo de adquirir esa capacidad de hacerlo a medida que avanzamos en nuestra vida cotidiana. Reconocer la sombra nos hace tomar conciencia de todos estos escenarios que atravesamos a lo largo de nuestra vida. Les voy a dejar por aquí 5 preguntas de autoindagación para tomar conciencia de lo que es la sombra. Háganse estas preguntas en un momento de silencio e introspección para escuchar mejor su propia voz interior y traten de escribir la pregunta con su respectiva respuesta. Saben que trabajo con la escritura terapéutica y el escribir los va a ayudar a internalizar los patrones de comportamiento que tiene cada una de las sombras. La primera pregunta es: ¿qué quiero cambiar de otra persona que realmente me molesta? ¿Qué es lo que más me enfurece o me hace enojar? ¿A qué le temo más? ¿Qué me niego a aceptar de los demás? ¿Qué me niego a aceptar de mí? Si no reconocemos nuestra sombra, nos mantendremos siempre apegados al pasado y a nuestras historias, las cuales repetiremos una y otra vez. Reconocer nuestra sombra no es una tarea fácil, pero tenemos que saber que hacerlo nos va a permitir encontrar nuestro bienestar, nuestra plenitud, nuestro verdadero yo. Cuando trabajás para sanar e integrar tu sombra, descubrís que dejás de vivir de manera tan reactiva e inconsciente y por esto lastimás mucho menos a los demás. Generás confianza en tus relaciones y las personas cuyas vidas tocas se abren a los demás, construyendo así relaciones mucho más saludables y duraderas. Carl Jung escribió: un hombre poseído por su sombra siempre está en su propia luz y cayendo en sus propias trampas, viviendo así por debajo de su propio nivel.